Alberto. Se abre la sesión. Audiencia pública. Dese cuenta por el secretario de la Sala de Gobierno. Vuestra Majestad, la Ley Orgánica 6 de 1985, de 1 de julio del Poder Judicial, dispone en su artículo 181 que al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne en el Tribunal Supremo. Este precepto regula el desarrollo del mencionado acto y establece que la Fiscal General del Estado dará lectura de la memoria anual sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial presentará la memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de justicia. Por vuestra Majestad, se ha dispuesto señalar este día y hora para la celebración del expresado acto. De todo ello, tengo el honor de daros cuenta, señor. Tiene la palabra la Fiscal General del Estado. Majestad, como Fiscal General del Estado, me siento profundamente honrada de traer a este acto solemne y ante los representantes de algunas de las más altas instituciones del Estado la memoria del Ministerio Fiscal que da cuenta de la actividad de la Fiscalía durante el ejercicio de 2019. Y esto lo previene el artículo 9 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. No obstante, permítame, señor, que antes me refiera a la situación vivida por la ciudadanía española desde los primeros meses de este año 2020. El día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de pandemia por la enfermedad de COVID-19. En nuestro país, y en virtud del Real Decreto 463/2020,
el 14 de marzo fue declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por dicha enfermedad. Desde su entrada en vigor y a lo largo de las sucesivas prórrogas, la población hubo de mantener un severo confinamiento en sus lugares de residencia. Lo primero que los que aquí estamos debemos recordar es a quienes han perdido la vida en unas condiciones indescriptiblemente dolorosas. La enfermedad se ensañó con quienes eran más vulnerables, con las personas que sufrían patologías previas, también y muy especialmente con nuestros mayores. Resultaría imposible referir la diversidad de situaciones por las que han tenido que pasar las familias españolas, enfrentadas a la pérdida de sus seres queridos sin posibilidad de acompañarles en sus últimos momentos, sin poder siquiera despedirse. La dureza de su duelo y la soledad en la que hubieron de afrontar su pérdida nos han sobrecogido. Sirvan estas palabras como muestra de nuestro afecto y como muestra de nuestra solidaridad por su dolor, al que se une el más sincero homenaje por la altura cívica y la ejemplaridad de su comportamiento. Los familiares y amigos de los fallecidos y quienes contrajeron la enfermedad fueron los primeros en ofrecernos un testimonio de valentía, un testimonio de dignidad. Pero no han sido los únicos. Toda la ciudadanía española ha dado una lección impagable de responsabilidad y entrega. Los sacrificios que se nos pidieron no eran menores y, sin embargo, la respuesta de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país ha sido ejemplar. Pese a las dificultades, son incontables las muestras de grandeza y de calidad humana que han dado nuestros conciudadanos, y es inmenso el alivio que su forma de actuar nos ha procurado a todos. No existen palabras que puedan expresar el agradecimiento a determinados colectivos profesionales, que han sido, además, decisivos para afrontar esta compleja situación. ¿Cómo agradecer al personal sanitario, médicos, personal de enfermería, auxiliares, celadores, el trabajo que sin descanso, con generosidad y esfuerzo han hecho para trasladar su ciencia, su profesionalidad y su calor también hacia los enfermos? Y esos otros colectivos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, militares, trabajadores en supermercados, servicios de limpieza, bomberos, vigilantes, transportistas, todos aquellos que arriesgaron su vida y en muchos casos también su propia vida para garantizar la normalidad en aspectos de nuestra existencia tan decisivos como el abastecimiento básico y la propia seguridad. Quiero también dejar aquí expresa constancia de la profesionalidad y el esfuerzo de quienes integran el Ministerio Fiscal, los hombres y las mujeres que formamos parte de esta institución que me honro en representar. Durante el confinamiento y en el proceso que hemos dado en denominar de desescalada, los fiscales han seguido cumpliendo con su deber, acudiendo cuando era preciso a los servicios de guardia o teletrabajando desde sus casas. Tenemos además que lamentar la pérdida de la compañera Cristina Toro Ariza, fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga, víctima de la COVID-19. A sus familiares y a sus amigos quiero trasladarles el testimonio de todo nuestro afecto y de todo nuestro reconocimiento. También a los compañeros que contrajeron la enfermedad y que lograron superarla, y a todos aquellos que siguen padeciendo sus lesivos efectos. A todos y a todas, muchas gracias. El día de marzo del 20, la Fiscalía General del Estado, tras consultar con las instituciones sanitarias, dictó un decreto con las primeras medidas extraordinarias y urgentes con las que enfrentar la situación de pandemia sanitaria que sería declarada tan solo un día después. Desde ese mismo momento y a lo largo de la vigencia del estado de alarma, se puso en marcha un ámbito de estrecha colaboración entre la Fiscalía,
el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Consejerías de Justicia de las comunidades autónomas con competencias en la materia. Ese espacio de encuentro ha sido fundamental para mantener el servicio público de la Administración de Justicia y, a lo largo de los meses de confinamiento, conjugarlo con la necesaria protección de la salud de la ciudadanía y de los profesionales, al tiempo que se daba respuesta a cada nueva situación que se planteaba. Desde ese momento y a lo largo de los diferentes escenarios que fueron surgiendo, las instituciones responsables de justicia hemos colaborado decidida y estrechamente, conscientes de nuestra interdependencia y de la necesidad de aunar fuerzas para ofrecer un servicio público mejor. La estructura territorial del Ministerio Fiscal y la flexibilidad que ofrece su autonomía funcional, unidas a ese fructífero marco de cooperación con el resto de las instituciones, es quien ha garantizado que se diera una respuesta a los ciudadanos con prontitud y eficacia. Este es mi compromiso de futuro, la tónica del nuevo periodo que se abre, la forma de afrontar los retos que nos esperan desde la fortaleza del trabajo en común, en colaboración, en el acuerdo y en la búsqueda de la excelencia en el ejercicio de la función y en el servicio a la ciudadanía. El Ministerio Fiscal se hizo presente desde el primer instante en la grave problemática planteada en las residencias de mayores como consecuencia de la enfermedad por COVID-19, abordando la situación desde la doble perspectiva, desde la doble vertiente de sus competencias, la tuitiva y la penal. Los fiscales de la red especialistas en civil, desplegados por todo el territorio nacional y dirigidos por el fiscal de sala de la sección civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo, han seguido día a día la evolución de la situación en los establecimientos residenciales, facilitando además respuesta jurídica a los problemas específicos de aquellas personas integradas en los colectivos sociales más vulnerables. Asimismo, todos aquellos hechos que fueron penalmente denunciados en ese contexto han sido y son objeto de la correspondiente investigación en las diferentes fiscalías territoriales. El diseño estatutario del Ministerio Fiscal y la maleabilidad de sus posibilidades organizativas han permitido realizar esa doble tarea con idéntica eficacia en todo el territorio nacional. Ese Ministerio Público cercano, apegado a las preocupaciones de la ciudadanía, ha entendido esencial la transparencia y la comunicación pública. Ha sido de nuevo, como a lo largo de toda nuestra democracia, un puntal decisivo en la defensa de la legalidad y de nuestro Estado social y democrático de derecho, también durante estos difíciles tiempos de pandemia. El mismo empeño, la misma vocación por el servicio público y el trabajo bien hecho fueron los que animaron el quehacer de los fiscales durante el año 2019, bajo la dirección de mi predecesora, María José Segarra Crespo, quien realizó un magnífico trabajo al frente de esta institución. Ese es el esfuerzo, el de los fiscales, el que glosa la memoria que tengo ahora el honor de presentar. Antes de comenzar con los datos estadísticos, quisiera referirme a algunas de las cuestiones que han suscitado mayor interés social durante el pasado ejercicio. Tras quedar visto para sentencia el juicio oral celebrado con la garantía de la publicidad reforzada que supuso su íntegra retransmisión en streaming a través de las diferentes señales de televisión y radio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó la sentencia en fecha 14 de octubre de 2019 en la causa especial popularmente conocida como el juicio del Procés. Como es sabido, la sentencia consideró los hechos enjuiciados como constitutivos de un delito de sedición y de un delito agravado de malversación de caudales públicos, apreciando ambos delitos en concurso medial, de forma que la malversación se consideró delito medio para cometer el fin de la sedición. Culmina así un proceso de especial trascendencia,
de especial trascendencia a todos los niveles, en el que los diferentes operadores jurídicos implicados han dado ejemplo de normalidad institucional y de compromiso con el deber y con la legalidad. Incluso en momentos como el presente de aparente sosiego en la actividad terrorista, no cesan los esfuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Administración de Justicia por combatir esta grave amenaza, amenaza contra la democracia, amenaza contra la paz social. En la Fiscalía de la Audiencia Nacional, las investigaciones por terrorismo representan el 40,37% de sus diligencias, un porcentaje ligeramente superior al correspondiente al año 2018. Ello es consecuencia del incremento de las investigaciones y la respuesta punitiva frente al terrorismo yihadista, cuyo fanatismo revela la indudable gravedad de la amenaza. A las ya tradicionales actividades de integración, colaboración con organización y grupo terroristas, se unen otras formas de comisión como la captación, adoctrinamiento, reclutamiento, radicalización, adiestramiento de personas y con propósitos terroristas, así como la prestación logística, cobertura y apoyo y financiación con fines terroristas. La dignidad mostrada a lo largo de los años por quienes hubieron de sufrir directamente la lacra del terrorismo de cualquier signo ha contribuido decididamente al fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. Para todas y cada una de las víctimas, todo nuestro afecto y todo nuestro recuerdo. Una vez producida la desaparición de la organización terrorista ETA, la actividad terrorista terminó, pero no así sus secuelas, las secuelas de sus acciones violentas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional hace frente a las mismas en dos ámbitos: el esclarecimiento de los delitos terroristas pendientes de resolución, en el que representa un importante papel la cooperación penal franco-española, y otro, el soporte a las víctimas, en el ejercicio de sus derechos y de sus legítimas reivindicaciones. La lucha contra la corrupción política continúa siendo otro de los objetivos prioritarios del Ministerio Fiscal. La respuesta fiscal, la respuesta penal a este grave fenómeno criminal requiere de una exigente formación especializada y del esfuerzo constante de los profesionales que integran la Fiscalía Anticorrupción, enfrentados en muchas ocasiones a procedimientos técnicamente muy complejos y normalmente de extraordinaria voluminosidad. Entre otras muchas consideraciones, se destacan este año las consecuencias penales de las llamadas crisis bancarias, que durante el año 2019 continúan consumiendo importantes recursos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción. En materia de violencia de género, la Unidad de Violencia de Género analiza con un extraordinario rigor la evolución última del fenómeno criminal de la violencia contra la mujer, máxima expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres que aún hoy golpea con extraordinaria crudeza nuestra convivencia diaria. Se destaca este año el repunte de la cifra de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o de sus exparejas. El 59 en el año 2019 frente a las 51 del pasado año 2018, de las cuales solamente 15 habían formulado denuncia previa y solo respecto de 5 de ellas existían medidas cautelares acordadas. Asimismo, la unidad especializada constata en su memoria el incremento de los asesinatos de menores y de otras personas pertenecientes al ámbito afectivo de la mujer. Recuerda, además, la fiscal de sala la necesidad de dotar adecuadamente a las unidades de valoración forense integral previstas en la Ley 2004 y en el Pacto de Estado de Violencia de Género alcanzado en el año 2017 y la importancia de poner y de potenciar la actividad de las oficinas de atención a las víctimas. Se insiste en la necesidad de abordar la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relativo a la dispensa de declarar
precepto que está en el origen de un apreciable porcentaje de sentencias absolutorias en esta materia, como es el 37% en el ejercicio 2019. Otra gran preocupación de la ciudadanía son los delitos contra la libertad sexual y las devastadoras consecuencias que tienen sobre las víctimas, que provocan una lógica y lógica preocupación. Se trata de una grave forma de violencia contra las mujeres, puesto que a ellas afecta de manera desproporcionada. Se observa un incremento del 12% de las calificaciones por delitos contra la libertad sexual en la que las víctimas son menores de edad, mientras que respecto de los mayores la cifra se estabiliza. Es importante destacar que es en 2019 cuando se ha resuelto el recurso de casación que interpuso el Ministerio Fiscal contra la sentencia del conocido públicamente caso de La Manada, en la que, como es sabido, se condenaba en primera instancia a los acusados por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. El recurso de la fiscal reiteraba la petición que presentó la Fiscalía de Navarra en el sentido de solicitar una condena para cada uno de los acusados de 18 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, inhabilitación absoluta, así como 10 años de libertad vigilada y la prohibición de acercamiento a la víctima durante 20 años. El Ministerio Fiscal había sostenido siempre que los hechos enjuiciados se realizaron mediante una intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima, de donde se concluía que la calificación jurídica, la correcta, era la de agresión sexual. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia dictada con fecha 4 de julio de 2019, acogió la tesis de la Fiscalía en una sentencia de suma trascendencia, por cuanto revaloriza el testimonio de la víctima frente a la pretensión de que ésta haya de reforzar su palabra con actos o actitudes que no pueden sino poner en riesgo su propia integridad física, consolidando de este modo así y el concepto de consentimiento defendido por la Fiscalía. Como cuestión de interés, con tratamiento específico, se abordan en esta memoria los delitos contra bienes personalísimos planificados o ejecutados a través de las redes sociales o sistemas de mensajería instantánea. En su confección han elaborado las unidades especializadas en criminalidad informática, violencia de género y menores, que aportan una visión integral de un fenómeno criminal caracterizado por la transversalidad de los bienes jurídicos atacados y por la incidencia especialmente lacerante en ámbitos caracterizados por la vulnerabilidad de los sujetos pasivos del delito, como son las mujeres víctimas de violencia de género y los menores de edad. Este estudio aborda la incidencia en 2019 de los delitos contra la intimidad y la protección de datos personales, los delitos de difusión inconsentida de imágenes de carácter íntimo obtenidas con anuencia de la víctima, delitos contra la libertad de las personas, los de acoso permanente u hostigamiento y otros delitos contra bienes personalísimos, como las infracciones contra la dignidad de la persona, efectuando además sendas propuestas de reforma referidas a la tipificación de la suplantación de identidad en la red y las medidas para hacer inaccesibles en ese mismo ámbito todos aquellos contenidos que atentan contra los bienes jurídicos penalmente protegidos. En el ámbito de la función tuitiva, constitucionalmente reservada al Ministerio Fiscal, son de destacar la proposición de reforma en materia de mecanismos de control de los internamientos de personas mayores y o con discapacidad ingresadas en los centros residenciales o sociosanitarios, cuando no puedan decidirlo por sí mismas, la adaptación de las instituciones de apoyo a la capacidad, el régimen de tratamiento ambulatorio forzoso y el derecho de las personas con discapacidad a relacionarse con sus parientes y allegados. Materias que han sido planteadas por las Fiscalías territoriales como consecuencia de su experiencia práctica a lo largo del ejercicio 2019 y que, además, la pandemia ha convertido en asuntos de enorme actualidad y cuya solución deviene hoy inaplazable.
En materia de extranjería, la unidad especializada aborda con encomiable rigor y exhaustividad la actividad de la red de especialistas en el ámbito de la persecución penal de la trata de seres humanos, cuya trascendencia y complejidad han dado lugar a la creación en la unidad de un sistema de seguimiento pormenorizado de todas y cada una de las partes en las que se desarrolla cada causa. Este año sigue aumentando el número de víctimas de trata, aunque disminuyen, eso sí, las víctimas menores de edad. En total se han localizado 830 víctimas, un 3% más que el año anterior, de las que el 98,27% son mujeres explotadas sexualmente. La persecución del proxenetismo en todas sus manifestaciones se revela como una necesidad vinculada no solamente a la salvaguarda de los derechos más elementales de la mujer, sino también para impedir formas encubiertas de explotación criminal. Por lo que respecta a la protección de las víctimas, es esta una de las principales preocupaciones del Ministerio Fiscal, en el ejercicio no solamente de sus atribuciones de índole tuitiva, sino también en el marco de la jurisdicción penal. En su apartado de la memoria, la fiscal de sala delegada, además de glosar la actividad de la red de fiscales especialistas en esta materia durante todo el año 2019, da cuenta de la reunión celebrada por el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas, con el fin de elaborar un protocolo o guía de buenas prácticas para la asistencia a las víctimas de delitos de odio en las oficinas de asistencia a las víctimas, iniciativas en las que será necesario persistir en el futuro. Por lo que respecta a la evolución de la criminalidad globalmente considerada, el primer indicador de la actividad de los órganos judiciales y de las fiscalías territoriales remite al número de nuevos procedimientos que se incoan en la jurisdicción penal en una anualidad. En el año 2019 se incoaron un total de 1.571.860 procedimientos de diligencias previas, lo que constituye una cifra casi idéntica a la del año pasado, confirmándose así una tendencia a la estabilización en este indicador. Por lo que se refiere a las diligencias urgentes, los denominados juicios rápidos, en el año 2019 se incoaron 203.434 nuevas diligencias urgentes, cifra que consolida la tendencia al alza a lo largo de los últimos ejercicios, lo que constituye un dato altamente esperanzador, dado que esta vía procedimental ofrece al ciudadano una respuesta inmediata al litigio, siendo esta una variable que incide en la indiscutible mejora de la calidad de la justicia. Es asimismo un dato relevante la alta tasa de calificación en este ámbito, del 67%, calificaciones que representan el 49% del total de las formuladas, lo que determina un incremento en relación con años anteriores, que da muestra de la comprobada eficacia de esta modalidad procedimental. En cuanto a los procedimientos por delitos leves, los datos ponen de manifiesto que el descenso de las incoaciones por este tipo de diligencias no se ha revelado como muy eficaz en relación con las cargas globales de trabajo que pesan sobre fiscales y fiscalías, puesto que se mantiene la misma problemática organizativa que dificulta un mejor aprovechamiento de todos los recursos humanos y materiales. Por lo que afecta al volumen de procedimientos ordinarios incoados a lo largo del año 2019, la cifra asciende a 2.652 sumarios, lo que constituye un incremento en las incoaciones del 9% en relación al año anterior. También ascendieron los nuevos procedimientos ante el Tribunal del Jurado en el año 2019 hasta un total de 591, lo que constituye un repunte significativo del 25% respecto del año 2018.
Este incremento puede tener su explicación en el acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2017, que ha determinado que en caso de concurrir delitos de competencia de jurado y otros que no lo son, si no es posible un enjuiciamiento por separado, el procedimiento adecuado sería el del Tribunal del Jurado. En cuanto se refiere a la que constituye la actividad más genuinamente característica del Ministerio Fiscal, se pueden destacar los siguientes datos. Se han incoado un total de 15.535 diligencias de investigación, lo que constituye un aumento significativo respecto del año anterior. El tiempo medio de tramitación de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal es de 135 días. Estos reducidos tiempos de tramitación se explican fácilmente por los plazos tasados de que dispone la Fiscalía y por la agilidad de la actuación de los fiscales. La progresiva especialización del Ministerio Fiscal ha traído consigo un contacto muy fluido con sectores de la Administración como las jefaturas de tráfico, las inspecciones de trabajo, las administraciones tributarias, las consejerías con competencias en materias de medio ambiente, urbanismo u ordenación del territorio, lo que propicia que dichas administraciones acudan al Ministerio Fiscal para denunciar los hechos de los que pudieran derivarse responsabilidades penales. En cuanto a los escritos de acusación, se formularon en el ejercicio memorial 2019 un total de 277.014, lo que constituye una cifra superior en un 3% respecto al año anterior. En el año 19, las fiscales, asistieron a un total de 332.888 señalamientos de juicio oral, cifra muy parecida a la del año anterior. Los señalamientos por delitos leves a los que asistió el fiscal continúan representando un volumen mayor que la totalidad de los juicios ante los juzgados de lo penal y de las audiencias provinciales. En términos absolutos, se puede afirmar que en el año 2019 se constata un ligero descenso de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal frente al ligero ascenso de las dictadas por las audiencias provinciales. Del total de sentencias condenatorias dictadas en los juzgados de lo penal y audiencias provinciales, el 63% de las mismas se dictan por conformidad del acusado con la posición del fiscal, lo que representa aproximadamente el 48% respecto del total de las sentencias. A los datos anteriores se añaden una serie de ratios que revelan ciertas disfunciones en la prestación del servicio público que es preciso mejorar y entre los que cabría destacar los siguientes. Se observa una tendencia al alta a nivel nacional e incluso en términos comparativos de la pendencia de procedimientos, a pesar de permanecer estable el número de diligencias incoadas. Los datos avalan, pues, que, como reiteradamente se puso de manifiesto por la Fiscalía, el sistema impuesto por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su redacción anterior a la reciente Ley 2/2020 de 27 de julio no resultó en modo alguno útil para agilizar la justicia. Se contabiliza asimismo un elevado número de suspensiones del juicio oral, que en el año 2019 en los juzgados de lo penal asciende al 33% de los juicios señalados y en las audiencias provinciales a un 27%. Se confirma, pues, la tendencia al alza, cuya causa preferente está en la incomparecencia de acusados, testigos, peritos, unas veces por propia voluntad y otras por disfunciones en los servicios de citación, con mayor incidencia en los partidos judiciales con nueva oficina judicial. A nadie se le escapa que las suspensiones perturban gravemente la organización de las fiscalías y de los órganos judiciales, genera insatisfacción y molestias en la ciudadanía y finalmente supone una respuesta penal de peor calidad como consecuencia del debilitamiento de los medios de prueba y la apreciación frecuente de la atenuante por dilaciones indebidas. En este sentido, el recurso al Instituto de la Conformidad supone una alternativa efectiva para procurar una respuesta penal más inmediata.
También puede colaborar a la suspensión de estos problemas la implantación de mejores prácticas en relación a la mediación en el ámbito penal, objetivo en los que estamos empeñados junto a otras instituciones, la propia Fiscalía. Voy concluyendo, señor. Afrontamos el futuro desde el compromiso con el servicio público y la más firme voluntad de modernización. La Fiscalía debe continuar impulsando el proceso ya iniciado de apertura hacia la sociedad, de permeabilidad ante las necesidades de la ciudadanía. La memoria de la Fiscalía es una muestra documentada de la realidad en materia criminal, pero también es el reflejo de la sensibilidad de la sociedad a través de la percepción que se traduce en las propuestas legislativas que en ella se formulan. En otras ocasiones no es necesario acudir a esas propuestas legislativas de reforma legislativa, pues los diferentes fenómenos delictivos que preocupan a la población ya tienen una respuesta suficiente en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía. Tal es el caso de las ocupaciones de morada, en el que es nuestra intención en los próximos días dictar una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales a este fenómeno delictivo. Debemos perseverar en la defensa de los derechos fundamentales y en la protección de las personas vulnerables, en el ámbito penal y fuera de él. La intervención del Ministerio Fiscal en amparo de las mujeres víctimas de violencia o discriminación, de los menores, los extranjeros en riesgo de exclusión social, las personas mayores, los dependientes o quienes tienen una discapacidad, entre otros, debe robustecerse y debe mejorar. Ese empeño, desarrollado con particular determinación durante la etapa del confinamiento, ha sido nuestra muestra muy reveladora de la importancia que tiene una actitud proactiva de nuestra institución en la protección de todos aquellos colectivos. La reforma procesal, penal y estatutaria, la previsible entrada en vigor del reglamento del Ministerio Fiscal, la definitiva digitalización de la actividad de la institución mediante recursos verdaderamente eficaces y plenas garantías de seguridad y éxito, la inminente publicación del Código Ético de la carrera fiscal, el fortalecimiento de la transparencia y la comunicación, la consecución de la igualdad en el acceso de las mujeres a las más altas responsabilidades de la carrera, la potenciación de la cooperación internacional y de las herramientas de mediación y justicia restaurativa y la futura formación de equipos de trabajo integrados por fiscales de sala de diferentes especialidades para abordar materias jurídicas caracterizadas por la transversalidad son una parte de los objetivos a cumplir en este nuevo periodo que comienza. El esfuerzo diario de los más de 2.500 fiscales que conforman el Ministerio Fiscal debe ponerse en valor. A la satisfacción por el trabajo bien hecho y el servicio prestado a los ciudadanos debemos sumar la implantación de un sistema que minimice las labores meramente burocráticas y facilite de forma preferente el estímulo y la promoción profesional, partiendo de la consideración individualizada del mérito, la capacidad, el esfuerzo y la eficacia de cada desempeño. Tenemos ilusión, tenemos voluntad y tenemos el tiempo necesario para hacer realidad todas estas aspiraciones. El futuro es conquistar mayores cotas de autonomía que ya nos definen, como lo hace e identifica nuestra defensa de la legalidad, la imparcialidad desde la que afrontamos todas y cada una de las decisiones. Contamos, Señor, con la fuerza de un colectivo de hombres y mujeres con vocación de servicio público y una excelente formación técnico-jurídica. Y seguimos trabajando por y para la ciudadanía. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Señor, un año más deseo transmitiros nuestro profundo y sincero agradecimiento por honrarnos con vuestra presencia en este acto solemne de apertura
del curso judicial. Una ceremonia que en esta ocasión celebramos en condiciones muy diferentes a las habituales, con un formato reducido y una obligada limitación en el número de asistentes. Sin que ello reste un ápice de solemnidad, más bien al contrario, a lo que hoy escenificamos, la fortaleza y continuidad de nuestras instituciones, sean cuales sean las circunstancias que nos rodeen. Padecemos una crisis sanitaria sin precedentes, que ha puesto a prueba, dada su dimensión internacional, no solo a las instituciones de nuestro país, sino a las propias instituciones europeas y mundiales. Está siendo una experiencia muy dura en la que todos, cada uno en la responsabilidad que le corresponde, tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos. El año pasado, ya vencido el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, en prórroga de mis funciones, pronuncié por segunda vez unas palabras de despedida que no imaginé tener que reproducir de nuevo este año. Pero la renovación de la institución sigue sin producirse, pese a que la venimos reclamando insistentemente. Este retraso representa una seria anomalía. Es la propia Constitución la que fija en 5 años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones. No obstante, conviene recordar también que el órgano de gobierno de los jueces tiene asignadas por esa misma Constitución unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, funciones que son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose con normalidad, porque lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto de la justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes. La pandemia del COVID-16, Majestad, está siendo un revés extraordinario para nuestro país, para los países del mundo entero, y ha mostrado la fragilidad de nuestra condición como seres humanos y también la de nuestras sociedades. Pero al mismo tiempo ha dado la oportunidad de mostrar lo mejor de cada uno, la entrega de muchos colectivos en pos del bien común y el espíritu de solidaridad que siempre ha caracterizado a nuestro país. Sin embargo, ello no puede de ningún modo hacernos olvidar el sufrimiento tan inmenso que muchos de nuestros conciudadanos han soportado, con un número altísimo de contagios y de fallecimientos en muy corto espacio de tiempo y en unas circunstancias de aislamiento y soledad tan duras que serán imposibles de olvidar. Es por ello que quiero transmitir mi profundo pesar a todos los familiares de los fallecidos por el coronavirus y, en particular, a aquellos de nuestros compañeros del ámbito de la justicia que nos han dejado o que perdieron a alguno de sus familiares por causa del COVID-19. A pesar de la severidad de la situación, todo el personal que presta sus servicios en nuestro sistema sanitario está haciendo, con sacrificio propio, esfuerzos realmente heroicos. Los trabajadores públicos, y en particular el personal de los servicios de salud, han mostrado su entrega en esta situación tan difícil. Pero no solo ellos, que obviamente están en la primera línea de la lucha contra la enfermedad. También el Ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el personal de transportes, abastecimiento y venta de alimentos y medicinas, y, por supuesto, el resto de los servidores públicos que en muchos casos, como en la Administración de Justicia, desarrollan sus tareas en lo que llamamos servicios esenciales. Es curioso reparar ahora en cómo el ilustre procesalista italiano Piero Calamandrei, en una de sus más renombradas obras, recordaba que en la República de Platón médicos y jueces eran confundidos en una misma y pública desconfianza, en tanto que la propia necesidad de su existencia era el síntoma revelador de las enfermedades físicas y morales que sufre la sociedad.
pero lo cierto es que unos y otros son, respectivamente, los garantes de la salud y de los derechos de todos. El personal sanitario está desarrollando un esfuerzo extraordinario digno de aplauso y reconocimiento permanente, y los servidores de la Administración de Justicia, aunque en un segundo plano, han tenido y tienen que abordar todos los conflictos que una pandemia como la que sufrimos provoca. Una crisis tan grave como la que padecemos supone un desafío inmenso para la Administración de Justicia. Durante la vigencia del estado de alarma, que supuso la paralización y suspensión de los plazos procesales y administrativos, los órganos jurisdiccionales tuvieron que dar respuesta a múltiples asuntos inaplazables y en ocasiones de gran complejidad. El Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces, hubo de activarse de manera especialmente intensa durante los momentos más duros de la pandemia, con el objetivo primordial de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia, más necesarios que nunca en un contexto como el del estado de alarma, compatibilizándolo con la necesaria protección de la salud de los jueces. Para ese fin, lo primero que se hizo fue centralizar la toma de decisiones en el propio Consejo, a la vez que se dictaron las necesarias instrucciones para la constitución de comisiones mixtas de seguimiento en todos y cada uno de los tribunales superiores de justicia y en la Audiencia Nacional, en permanente interlocución y coordinación con el resto de las administraciones e instituciones implicadas, cuya esencial colaboración también quiero reconocer en este acto. El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, comunidades autónomas y organizaciones profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales. Una prueba más de que ante situaciones de dificultad todos somos capaces de aportar, de dar lo mejor de nosotros mismos en aras del bien común y con el espíritu solidario, generoso y constructivo que nuestro país sabe demostrar cuando las circunstancias lo requieren. También el Tribunal Supremo supo estar a la altura que las circunstancias exigían. Una vez fijados los servicios mínimos en relación con los procedimientos urgentes e inaplazables, los magistrados del Alto Tribunal mantuvieron su actividad profesional, utilizando los medios telemáticos a su alcance, hasta el punto, y sirva de ejemplo, de que solo durante la vigencia del estado de alarma en el Tribunal Supremo se dictaron y notificaron entre todas sus salas más de 800 sentencias. Se deliberaron más del 80% de los asuntos señalados y el Gabinete Técnico informó más de 4.000 recursos. Sin embargo, Majestad, pese a los esfuerzos de tantos, cierto pesimismo ha calado en la sociedad española. Frente a esa desmoralización, quiero recordar que toda crisis es también una oportunidad para avanzar, para buscar un cambio a mejor, para crecer en la dirección tantas veces deseada. Y ello puede ser el detonante también para un cambio en la Administración de Justicia, hoy ineficientemente organizada, con procesos interminables y con una digitalización de su funcionamiento muchas veces iniciada, pero nunca terminada. Siendo la libertad y la justicia las claves del Estado de Derecho, los jueces tienen, como tantas veces he recordado, una difícil pero fundamental tarea: velar por la protección de los derechos de los ciudadanos y el respeto de las libertades fundamentales, con independencia e imparcialidad y, al tiempo, procurando vencer sus propias limitaciones y obtener la confianza de la sociedad. Si esa tarea ya es compleja en situación de normalidad, ¿qué decir ante la situación padecida por la pandemia, que ha mostrado con crudeza las debilidades de nuestro sistema judicial y procesal? Es indispensable que la Administración de Justicia se convierta en una administración lo suficientemente tecnificada y bien organizada para que, llegado el caso, pueda seguir prestando sus servicios de forma eficiente, pese a dificultades como las que ahora vivimos, garantizando la paz social, también en situaciones de excepcionalidad. Como ya advertí en alguna otra ocasión, quizás sea ahora ya, definitivamente, y con el objetivo de contribuir también desde la justicia a la recuperación del golpe social, económico y moral sufrido, de alentar un verdadero giro estratégico a nivel legislativo
sobre la forma de concebir la estructura del proceso judicial, en la que la tecnología y la digitalización no meramente ayuden o faciliten las tareas procesales, sino que las vertebren en su integridad. Por otro lado, la complejidad de la situación vivida bajo el estado de alarma obliga a efectuar algunas reflexiones sobre aquellos estados especiales contemplados en el artículo 116.2 de la Constitución española, que configuran lo que se ha dado en llamar el derecho de necesidad, analizando cuáles han de ser la función del Poder Judicial en estas situaciones especiales. En el frontispicio de la tercera década del siglo XXI se ha puesto a prueba la capacidad del ser humano para enfrentarse a una crisis sanitaria, social y económica de extraordinarias dimensiones, que también ha tensionado los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y desde el primer momento debemos afirmar, señor, que el derecho es un instrumento cualificado para librar esa batalla. Además de las dificultades para hacer frente a la crisis con medidas eficaces, hacerlo de la forma menos invasiva y con el mayor respeto posible a los derechos y libertades individuales ha supuesto un enorme desafío en las sociedades occidentales. Creo no equivocarme al afirmar que, aunque no tan importante como para la salud humana, la tremenda amenaza generada por el COVID-19 ha provocado también importantísimas tensiones en el orden legal de los Estados, que han llevado a la adopción de estrictas medidas sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial, dada su repercusión sobre los derechos de las personas. En efecto, en las situaciones de crisis es cuando más vigencia cobra el debate de seguridad y libertad, pues la capacidad para hacer frente a las situaciones de excepción es manifestación propia del poder, como recordó Carl Schmitt cuando proclamó que soberano es aquel que decide sobre el estado de emergencia. El derecho de necesidad, por lo tanto, tiene dos efectos fundamentales. Uno positivo, el que faculta a los poderes públicos para adoptar las concretas medidas a través de las que se pretende solventar la situación de crisis, lo que permite que el derecho se adapte a la realidad social, pero también uno negativo y no exento de peligro, que permite excepcionar de manera temporal la aplicación del derecho ordinario. Por ello, el derecho ha intentado limitar los poderes de excepción, exigiendo por una parte la existencia de una efectiva situación de necesidad y por otra el respeto de los principios de proporcionalidad, temporalidad, responsabilidad y mínima invasión de los derechos afectados, estableciéndose especiales mecanismos de control, unos de naturaleza política a través del Parlamento, que utiliza parámetros de oportunidad, y otros de naturaleza jurisdiccional, basados en parámetros exclusivamente jurídicos. Con el paso del tiempo, en todos los estados civilizados, los poderes de excepción y sus límites se han ido positivizando, inicialmente a través de la legislación ordinaria y más tarde, en algunos de ellos, en sus normas constitucionales. En España, además de los estados excepcionales contemplados en la Constitución, existen múltiples disposiciones ordinarias de necesidad que integran el denominado derecho ordinario de excepción, sin que ninguna de estas disposiciones pueda suponer una suspensión genérica de la Constitución. Se puede afirmar que nuestra Constitución es resistente a la excepción o a prueba de excepción. Las competencias extraordinarias asumidas durante la vigencia de los estados excepcionales por los poderes públicos, con ser extraordinarias, de modo alguno escapan al control inherente de todo Estado de Derecho. Todos los países de nuestro entorno y singularmente los Estados miembros de la Unión Europea han adoptado excepcionales medidas de emergencia y se han impuesto importantes restricciones de los derechos y libertades de sus ciudadanos, generándose un inevitable debate jurídico sobre el alcance y adecuación de dichas restricciones. También en la vida pública española en los últimos meses, Majestad, han tenido singular trascendencia diversas cuestiones jurídicas relacionadas con la respuesta a través de la que se afrontó la situación excepcional provocada por la crisis sanitaria. Especialmente si podía haberse dado una respuesta distinta desde el ámbito del derecho ordinario o si, por el contrario, el estado de alarma resultaba insuficiente,
si su desenvolvimiento rebasó o no los límites constitucionales y cuáles son, en fin, los mecanismos de control adecuados frente al mismo y frente a los actos adoptados durante su vigencia. Al margen de discrepancias políticas y transcurrido ya unos meses, quizás ahora ya sí sea útil un análisis sosegado sobre el contenido del estado de alarma decretado para, profundizando en su conocimiento, resolver cómo mejorar nuestros mecanismos de respuesta, jurídicos y no jurídicos, frente a las situaciones de crisis, habida cuenta de la inapelable tozudez con que la historia nos demuestra que se podrán repetir en el futuro. La brevedad exigida por este acto impide realizar ahora tal análisis profundo, que en todo caso está siendo realizado por gran parte de nuestra doctrina jurídica. Pero sí quiero recordar, pues nuevamente pone de manifiesto la esencial tarea del Poder Judicial, que los efectos provocados por la pandemia y muchas de las medidas adoptadas al amparo de esta han provocado actuaciones judiciales urgentes, dando lugar, además, a procedimientos de singular relevancia, la mayoría aún en curso en prácticamente todos los órdenes jurisdiccionales. Se promovieron recursos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, así como distintos procesos de tutela de derechos fundamentales ante los órganos contencioso-administrativo o de lo social. A ello cabe añadir que las sanciones por incumplimiento de las medidas decretadas durante la crisis, singularmente las relativas a la restricción de movilidad de los ciudadanos, también están sujetas a control judicial. Todo ello debió afrontarse en el contexto de suspensión generalizada de los plazos procesales y administrativos y con fuertes limitaciones para la presencia física de personas en los edificios judiciales. Pero esto solo fue el comienzo, pues los problemas jurídicos que es necesario afrontar tras la reanudación paulatina de la actividad judicial son de lo más variado y complejo, por la propia excepcionalidad y amplitud de las medidas que se han venido adoptando. Cuestiones de carácter tributario, temas de contratación pública, medidas de índole laboral, de derecho concursal, deudas hipotecarias y muchas otras. Con todo, si en algo hemos de poner el foco es en la multitud de decisiones sanitarias que implicaron e implican restricciones a la libertad personal, medidas amparadas en la legislación sanitaria ordinaria de excepción que exige ulterior control judicial, aun adoptadas bajo el régimen de alarma. Al amparo de esta normativa, diversos juzgados han debido dictar, tanto durante el estado de alarma como después, resoluciones urgentes para avalar o anular tales medidas, poniendo de manifiesto la necesidad de una mayor claridad normativa respecto de la posible adopción de medidas tan restrictivas de la libertad, así como una mejor delimitación de su necesaria ratificación judicial cuando son tomadas en razón de la legalidad ordinaria. Si tal claridad normativa siempre es deseable, hemos de reclamarla con mayor intensidad cuando se trata de medidas que, si bien es cierto que resultan necesarias para combatir la pandemia, no es menos cierto que afectan directamente al ejercicio de nuestros derechos más básicos. En definitiva, señor, en la inédita y exorbitante tensión generada por la crisis del COVID-19 entre los derechos y garantías de los ciudadanos y las medidas adoptadas para dar respuesta a los devastadores efectos de la pandemia, el rol de la Administración de Justicia tenía que ser medular y así está siendo. El Estado de Derecho se vertebra sobre un sistema de equilibrio de poderes, en el que la legítima acción de gobierno se pondera con el ineludible y necesario control jurisdiccional de su constitucionalidad y legalidad, lo que exige un sistema judicial eficaz y efectivo, que de forma ecuánime, recta y equilibrada, con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos y al margen de intereses particulares, políticos o económicos, satisfaga las necesidades de una sociedad cada vez más formada e informada, consciente del alcance de sus derechos y con una tendencia cada vez más intensa a reclamar ante los tribunales lo que se pone de manifiesto en los datos que periódicamente se recogen en las estadísticas judiciales. En relación con dichos datos, y como es sabido,
Este solemne acto de apertura de tribunales sirve también, Majestad, para que hagamos pública la memoria del año anterior sobre la situación de la justicia. Una situación que sin duda se verá afectada por el impacto del estado de alarma, la paralización temporal de los procesos y las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Habrá que estar muy vigilantes para evaluar en qué medida los principales indicadores de la actividad judicial se van a ver afectados por esta crisis, que muy probablemente acentúe y agrave la tendencia no muy positiva que veníamos constatando en los últimos años. Según se refleja en la memoria del año 2019 que hoy presentamos, por tercer año consecutivo se produce un incremento de la tasa de litigiosidad, que crece un 4,1% respecto al año 2018. También aumenta por tercer año consecutivo el número total de asuntos ingresados en nuestros órganos judiciales, situándose en 6.279.302 asuntos ingresados, lo que supone un 4,7% más que el año anterior. Y aunque el volumen de asuntos resueltos también se incrementó en 2019, 6.079.137, un 5,14% más, en todo caso, que en el año 2018. No se ha logrado reducir, sino que ha vuelto a aumentar en un 8,5% el número total de asuntos en trámite a final del año, así como la tasa de pendencia global de nuestra justicia, que ha crecido un 3,3% entre 2018 y 2019. Nuestros jueces, eso sí, incrementan un año más su rendimiento, pues de nuevo aumenta, y de forma más acusada que en el año anterior, el número medio de sentencias dictadas por magistrado juez, con una evolución positiva del 4,5%. Sin embargo, este sobreesfuerzo de los integrantes de la carrera judicial no es suficiente, como vemos, para absorber el incremento de entrada de asuntos que se viene produciendo en los últimos años, ni consigue reducir la tendencia al alza de las tasas de pendencia y de congestión de los órganos judiciales, por lo que hemos de admitir que no estamos en la situación de partida ideal para afrontar con plenas garantías el impacto previsiblemente grave de la dura situación vivida que ha tenido paralizada durante meses la actividad judicial ordinaria. Ciertamente no será hasta más adelante cuando dispongamos de datos reales de actividad de estos últimos meses, detallados por jurisdicciones, procedimientos y territorios, cuando podamos evaluar con certeza dicho impacto, pero hoy ya podemos anticipar que la jurisdicción social, junto con la civil y la contencioso-administrativa, serán las más afectadas, sin olvidar el ámbito mercantil, en donde cabe prever un incremento exponencial de procedimientos que demandará del sistema judicial una tramitación ágil y sin dilaciones de los mecanismos que faciliten, en la medida de lo posible, la continuidad de las empresas y la conservación de los puestos de trabajo. En este escenario, el derecho concursal se reivindica como una herramienta fundamental para la conservación del tejido empresarial y del empleo. Será necesaria, con carácter general, la adopción de medidas no solo coyunturales y urgentes, como planes de actuación o refuerzo, sino también la aprobación de reformas procesales que agilicen la tramitación de los procedimientos y que permitan dar respuesta rápida y con garantías a los ciudadanos y empresas, propiciando una mayor flexibilidad en las actuaciones, buscando una tramitación más expeditiva, evitando ralentizaciones e incrementando, de manera intensiva, el uso de los medios tecnológicos a nuestro alcance. Sabemos que el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas están trabajando en ello, y sus respectivos responsables también saben que cuentan con toda la colaboración que le podamos prestar desde el Poder Judicial. Y en esta coyuntura, en la que ciertamente resulta prioritario evitar un colapso de la Administración de Justicia, en absoluto podemos dejar de lado la función casacional del Tribunal Supremo. Las medidas de agilización procesal perderán gran parte de su eficacia si no se abordan paralelamente junto a una reforma de los recursos extraordinarios de casación e infracción procesal, dado que se parte del riesgo cierto de que se dicten pronunciamientos contradictorios en la avalancha de litigios fruto de la crisis. Ante esta eventualidad se impone ofrecer cauces de unificación de criterios interpretativos que soslayen respuestas judiciales encontradas
que, por otro lado, generan desconcierto en los ciudadanos y propician, a su vez, aumento de litigiosidad, necesidad ahora especialmente acuciante en el ámbito de la casación civil. Es urgente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que otorgue al recurso de casación el tratamiento que reclama su naturaleza de recurso extraordinario y que, por otro lado, simplifique su configuración mediante la previsión de un único recurso de casación que no dependa del tipo o cuantía del proceso y que se centre en el interés casacional de la interpretación de las normas, tanto sustantivas como procesales, en la línea de la reforma ya operada en la casación contencioso-administrativa. Asimismo, y debo recordarlo un año más, no podemos olvidar que sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de la justicia española, constantemente postergada y sin la cual no podremos superar las ineficiencias que sigue lastrando la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos un servicio público que cumpla con los parámetros de calidad y eficacia propios del siglo XXI. La experiencia vivida ha puesto al descubierto, señor, que de nuevo, y a pesar de las circunstancias, ha sido sólida la respuesta dada por el Poder Judicial de España. Las dificultades han sido muchas, las carencias enormes y los nuevos retos monumentales, pero la profesionalidad y compromiso de nuestros jueces y magistrados sigue siendo una garantía para hacerles frente. Su actuación nos demuestra que no hay ni habrá situación de excepcionalidad que quede al margen de la legalidad. Concluyo ya el que espero que sea definitivamente mi último discurso de apertura de tribunales y mi despedida como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, manifestando públicamente mi reconocimiento por la labor realizada por los presidentes de sala de este Tribunal Supremo, por los miembros de la Sala de Gobierno, por el secretario de Gobierno, personal, magistrados, fiscales, letrados al servicio de la Administración de Justicia y todo el personal de apoyo. Quiero dar también mi reconocimiento como presidente del Tribunal Supremo a cada uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, también al personal integrante de los órganos técnicos del Consejo, que no solo durante estos últimos tiempos de especial dificultad, sino también a lo largo de todo este dilatado mandato, próximo a los 7 años, han venido prestando a la institución. Todos vienen prestando un servicio extraordinario al Tribunal Supremo, sus magistrados y el personal a su servicio y, por supuesto, los vocales y el personal al Consejo General del Poder Judicial. Todos han sabido mantener las constantes vitales de ambas instituciones. Mi profundo y sincero agradecimiento también a los presidentes y miembros de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, a los presidentes e integrantes de las audiencias provinciales, a todos los jueces decanos de España y todos y cada uno de los jueces y magistrados de nuestro país que trabajan día a día por la justicia, por el Estado de Derecho y, en definitiva, por el progreso pacífico de nuestra sociedad. Y muchas gracias también, finalmente, a Vuestra Majestad por el apoyo constante de la Jefatura del Estado al Poder Judicial. Queda abierto el año judicial 2020-2021. Se levanta la sesión.